Tengo en línea, a ver si me está escuchando, a Guido Gasoli. Él es periodista que trabaja en Italia, ahora está en la República Argentina, pero no deja de ser una buena noticia. Guido, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, acá en una Buenos Aires que me recibió hace días con mucha lluvia y bueno, con algunos problemitas que tuve que solucionar en casa luego de tanto Claro. tiempo y siempre ocupándome pero del asunto de la salud del Papa por un montón de medios de Latinoamérica eh, y con una situación que hoy parece tener el primer paso verdaderamente positivo desde hace más de 20 días, o sea, de su internación en el Hospital Gemelli de Roma. O sea que oficialmente, Guido, en este caso se puede confirmar que el Vaticano dio como el mejor día después de todos estos 20 días que pasó el Papa, más estos 21 Bueno, días. es 22 días, sí. 22 días. Bueno, es el mejor día simplemente porque finalmente estamos con un cuadro que siempre es complejo, pero el Papa está empezando a responder a la terapia antibiótica de forma contundente. Lo que antes era solamente debido al uso de antibióticos, ahora se empiezan, vamos a decir así, a juntar también la defensa de su cuerpo, que estuvieron ausentes hasta ahora, y así que no hay más vacuna prognosi reservada, no está en peligro, pero tendrá que enfrentar hasta el final esta enfermedad, o sea, prácticamente derrocar al virus, a los 3 virus que lo han golpeado. Sí. Así que va a tener una estadía por lo menos, y digo por lo menos, entre los 10 y 15 días más, pero el verdadero problema es que luego, cuando le van a dar de alta, hay que ver bien su situación a nivel, como dije antes, de defensa de su cuerpo, que ya estaban a un nivel bajísimo desde hace mucho tiempo, debido, recordamos a todos los oyentes, al uso prácticamente de corticoides que él hace desde los 21, 22 años, cuando le sacaron parte del pulmón derecho, y cada vez que tiene un problema en el sistema respiratorio, se ha tomado corticoides, vamos Claro. a decir, a rolete. Entonces los corticoides, como todos saben, muchas veces pueden solucionar el problema, pero tienen como defecto, digamos así, el asunto que te bajan la defensa, y ahora, llegado a los 88 pirulos, su defensa prácticamente Sí. están casi a cero. Claro. Por lo cual, en caso de despido del hospital, vamos a tener un Papa que tendría, y vuelvo a repetirlo, tendría, es una posibilidad, tendría que quedarse encerrado en el Vaticano sin poderse asomar ni a la ventana, porque si no puede agarrar cualquier bicho que camina, como dicen ustedes. Y tendrá que reservarse esas audiencias privadas también, ¿no? Reservarse. Sí, es el asunto de la audiencias privadas, o sea, todo que tiene que ser un cálculo, porque si, qué sé yo, la persona que lo recibe le escapa un estornudo, él puede tener otra Claro. infección. Sí, sí. O sea, la lógica del ser humano dice que una persona en estas condiciones tendría que dar o sí un paso al costado. Esto parece inevitable. Bueno, hago un punto. Frena un poquito ahí. Frena un poquito ahí. Porque la semana pasada yo pasé un audio del mismo Papa en castellano, en español, donde agradecía obviamente que se estaba rezando por su salud y todo lo demás. Ese audio que lo generó el mismo Papa, que se lo escuchaba bastante comprometido, porque no podía casi respirar, no podía hablar. Ese audio fue para desvirtuar todo lo que las fake news que andaban dando vuelta, los malintencionados que estaban asociando una cuestión que no estaba pasando, o fue una decisión precisamente del Vaticano como materia informativa nada más. Vamos a hacer una mezcla, y cuando se trata del Vaticano, la diplomacia es siempre en primer lugar, además
con la crisis impresionante que desde hace años se está usando en la política del Vaticano mismo por el enfrentamiento entre, digamos así, Boca River, Sí. entre la parte progresista de la Iglesia y la parte conservadora. Un cisma. Entonces, prácticamente. Sí. Sí. Bueno, estaba llegando en eso y es algo que yo estoy diciendo desde hace meses. Nunca la Iglesia católica, apostólica, romana, etcétera, 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 ha sido a un punto de cisma tan grave como ahora, porque está entre unas promesas de cambios que son inevitables si la Iglesia quiere adaptarse al mundo de hoy, sí, por un lado, y del otro lado por una oposición infernal a esos cambios que hace sí que no se puedan realizar, pero al mismo tiempo dan marcha atrás en el pleno respecto de una tradición que ya es, digamos así, pasada y no es más actual, al punto tal que el dato es inequivocable: la Iglesia Católica está perdiendo fieles en todo el mundo de forma bastante impresionante. Claro. Así que la decisión que se tomó hace 5 días atrás de difundir esta grabación, que yo también he escuchado, y es una grabación en la cual, o sea, también uno, si no es un médico, puede entender tranquilamente que la persona está verdaderamente en una situación crítica por cómo habla y por cómo se escucha el respiro. ¿Okay? Ha sido hecho, ¿por qué? Porque en Estados Unidos especialmente han empezado a tirarse bombas fake, que el Papa ya se había muerto y un montón de tonterías. La verdad es que, vuelvo a repetirlo, según la lógica, el Papa tendría que dar un paso al costado, no ser el Papa Emérito II, porque él siempre dijo que no va a ser el copia-pega de Benedicto XVI, sino agarrar el cargo que actualmente ocupa como Papa de Arzobispo de Roma y retirarse desde el Vaticano hasta la iglesia de San Giovanni en Laterano, y desde ahí poder, vamos a usar un término musical, dirigir la orquesta que él ha hecho en este último año, nombrando cardinales y obispos nuevos, todos respondientes a su ideología. Y entonces así prácticamente manejar un poco el eventual cónclave por su sucesión. Y ya hay un par de nombres por este lado, y hay también un nombre por el lado, digamos así, más conservador. Lo que pasa es que la primera equipo, digamos así, sería compuesta del actual cardenal Zuppi, ex arzobispo de la ciudad de Bologna, y además de Parolin, que es el secretario de Estado. Esos son los nombres más cotizados. Del otro lado es un arzobispo de Estados Unidos, y ya hay mucha gente que dice que si la parte conservadora de la Iglesia, que es extremadamente fuerte, le vuelvo a repetir, extremadamente fuerte, va a ganar en un eventual cónclave, vamos a tener un Trump con sotana. Claro, más o menos parecido. Cuando te hablaba de cisma, porque entendía que algo parecido, nada más que en otros tiempos, en otra época, en otra estructura, en otra sociedad, en otro mundo, en otro orden mundial, se generó un cisma y se separó el ortodoxo con el católico apostólico romano. En la actualidad sería algo parecido, ¿no? El cisma que se está produciendo desde que apareció Francisco, digamos. Sí, desde que apareció Francisco, y te digo más, si vamos a hacer un análisis más profunda de todo esto, obviamente un análisis periodística, okay, vamos a calcular unos hechos que son muy importantes. Primer hecho, el Papa aparece en el balcón de San Pedro el día de su elección, decimos así, presentado por, como todos se acuerdan,
por un obispo francés cuya voz era parecida al inspector Clouseau. Sí. Creo que todos se acuerdan de este particular bastante cómico. Del Habemus Papa, tremendo, no me voy a olvidar. El Habemus Papa fue verdaderamente el inspector Clouseau que decía eso. Y cuando apareció, toda la gente tuvo la impresión de que se estaba empezando una revolución adentro de la iglesia. ¿Okay? Después, luego, el primer viaje de Francisco, que fue a Latinoamérica, en el vuelo de Alitalia, de Río de Janeiro hasta Roma, hizo una conferencia de prensa donde dijo explícitamente: ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? Punto número 1. Punto número 2. La mujer tiene derecho a decir misa. ¿Ok? Punto número 3. Curas y monjas tienen derecho de casarse. A todos pensando, bueno, la revolución se va a cumplir con el Papa argentino, entonces. Pero luego lo que hizo él fue, como hechos, hacer todo lo contrario y no hacer ningún tipo de cambio. En algunos casos hasta hizo todo lo contrario. Vamos a citar el último caso que hizo enojar a muchísima gente en Italia, donde el Papa tenía todos seguidores y ahora prácticamente hay una grieta muy parecida a la que está en Argentina con Francisco. El Papa ha declarado a trochimoche: tenemos que abrir nuestros brazos todos los inmigrantes que vienen de África y todo esto. Y lo dijo un Papa argentino, ¿ok?, símbolo de una nación que desde el 1913 hasta el 1953 ha recibido 6 millones de inmigrantes sin ningún problema, solamente con reglas. Y el fenómeno actual de inmigración desde África del Norte es maniobrado por mafia, criminalidad, donde se envían desesperados desde el norte de África hasta Europa a través de Italia, desesperados que van a permanecer desesperados. Entonces abrimos los brazos, pero el día 19 de diciembre del 2024, o sea, hace pocos meses atrás, el gobierno del Vaticano emitió prácticamente un decreto en el cual cualquier persona que supera y que entra ilegalmente, vuelvo a repetir, ilegalmente en el Estado Vaticano, es pasible de una multa entre los 14.000 hasta los 25.000 euros y 4 años de prisión. O sea, ustedes pueden notar cómo se dice blanco y se hace negro. Ajá, pero ¿eso es una estrategia para proteger su papado o es una estrategia política, obviamente, sin lugar a duda? Te digo, de toda sinceridad, también si no soy un católico practicante, nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, que me elegí muy profundamente hace muchísimos años, nunca dijo que curas y monjas no se pueden casar. Esto fue una decisión tomada por un papa bajo el orden de un emperador. ¿Okay? Sí. O sea que muchas cosas se tendrían que actualizar respetando los evangelios y no se han actualizado también en los 13 años de papado de Bergoglio. Ahora estamos al punto en el cual, con la situación que está cruzando lamentablemente Papa Francisco, además un papa que adoptó el nombre de Francisco, un revolucionario en la Iglesia Católica, como todos saben. De hecho, que esa adopción del nombre Francisco hasta le pusieron el mote de que era el Papa Negro, pero no por la piel, sino porque... No, era el Papa Negro, pero ¿sabes por qué? Porque en la profecía de Nostradamus se hablaba de un Papa Negro y todos decían que el Papa Negro era él, porque es jesuita, y los jesuitas andan vestidos de negro. Claro, y revolucionan. Bueno, claro. Así que prácticamente estamos a un punto en el cual si seguimos así y no se toma una decisión lógica de dar un paso al costado y de trabajar para hacer sí que esta famosa revolución se pueda actuar, obviamente bajo los resultados de la pérdida de fieles
que la Iglesia Católica tiene en todo el mundo, y bajo este choque ideológico más parecido a una asamblea de consorcio. Yo siempre digo a los medios que me entrevistan que si en este momento Maquiavelo y Borges se asoman adentro de la política vaticana, el primero se pega un tiro a la cabeza, y el segundo dice, no, pero la metafísica la inventé yo. No, claro, está claro. Asunto, y así que estamos a un punto en el cual se puede generar un lío bárbaro. Bueno, mira, te digo una cosa, y esto va como reflexión final, Guido. Creo que hemos tenido no sé si la virtud, la suerte o de ver dos papas, y también de ver un proceso de un punto de inflexión de la Iglesia a nivel mundial. Me da la sensación, ¿no? Yo digo que si examinamos profundamente tanto Benedicto XVI como Juan Pablo II, fueron dos papas, el primero un intelectual, el segundo uno que tenía verdaderamente una fuerza y una energía impresionante. Fueron dos papas, digamos así, bastante conservadores, pero que habían prometido, por ejemplo, y lo prometió Juan Pablo II, que la mujer podía recitar misa, por ejemplo. Asunto repetido por Benedicto XVI, que hasta había hablado de casamiento por curas y monjas, que pero nunca se ha realizado. Y prácticamente Bergoglio ha seguido en esta tradición, entre comillas, y la Iglesia está a un punto donde verdaderamente el lío es bárbaro. Bien, entonces, bueno, la buena noticia ya seguramente ha repercutido en el mundo. Ojalá que siga así, en pronta recuperación. El Papa, porque él mismo lo dijo, si no está en condiciones, obviamente se va a hacer un costado, pero evidentemente está bien o está en proceso, y ojalá que comience otra etapa. Así que te agradezco mucho, Guido, te dejo seguir. Acuérdense de una cosa, estamos enfrente de un piemontés, cabezón. Sí, acuérdense, acuérdense que solamente toda la presión que recibió cuando estaba enfermo ahí en el Vaticano para entrar en el hospital lo más pronto posible, que él siempre rechazó diciendo que yo manejo la Iglesia con el bocho y no con el cuerpo. Y cuando entró en el hospital, todas las análisis le dieron éxitos verdaderamente muy malos, hasta que le hicieron la tomografía computada y descubrieron que la bronquitis se había transformado en neumonía. Claro, está bien. Bueno, Guido, gracias. Vos cenas temprano, como europeo cenas temprano, así que bueno, te dejo tranquilo.